Historia 1. Daniel, el joven que hablaba demasiado. ¿Alguna vez te ha pasado que compartes tus planes con entusiasmo, recibes aplausos, pero al final no haces nada? Eso le pasaba a Daniel. Daniel era un joven lleno de sueños. No le faltaban ganas de cambiar su vida, quería mejorar su físico, aprender un idioma, ahorrar para su propio negocio y convertirse en alguien exitoso. Tenía un cuaderno lleno de metas, frases motivadoras pegadas en la pared y hasta recordatorios en el celular que decían, hoy empiezas. Pero había un detalle, Daniel hablaba demasiado. Cada vez que se le ocurría una nueva meta, corría a contárselo a todos. Les decía a sus amigos: voy a empezar en el gimnasio el lunes. Este año voy a ahorrar para abrir un negocio. Estoy decidido a leer un libro por semana. Y cada vez que lo decía, recibía lo que buscaba: aplausos, motivación, sonrisas, comentarios de apoyo como, tú puedes, eres increíble, qué bueno que lo intentes. Daniel se sentía bien, también que su cerebro ya creía haber logrado algo, aunque en la práctica no había hecho nada. Y ese es el problema, cuando buscas reconocimiento antes de actuar, el aplauso reemplaza al esfuerzo. El círculo vicioso de hablar sin hacer. Pasaba el tiempo y Daniel seguía igual. Empezaba con entusiasmo, pero abandonaba rápido. El lunes del gimnasio nunca llegaba, el negocio solo existía en su cabeza, los libros quedaban acumulando polvo. Y lo peor es que, sin darse cuenta, había caído en un ciclo. 1. Decir lo que haría. 2. Recibir aprobación. 3. Sentirse satisfecho antes de actuar. 4. No hacer nada. 5. Repetir el ciclo con un nuevo plan. Por fuera, parecía alguien con muchos proyectos, por dentro, era alguien sin resultados. El punto de quiebre. Un día, después de otra charla con amigos donde habló de sus planes, uno de ellos, cansado de escucharlo siempre decir lo mismo, le lanzó una frase que lo golpeó como un balde de agua fría. Daniel, tú siempre dices lo que vas a hacer, pero nunca haces nada. Esa frase lo persiguió durante días. Al principio se enojó, sintió que lo criticaban, que no lo entendían. Pero poco a poco reconoció la verdad, tenía razón. Daniel entendió que si quería cambiar, debía dejar de buscar aplausos y empezar a buscar resultados. El silencio como estrategia. Esa misma semana, tomó una decisión, no volvería a anunciar sus planes. En lugar de decir, voy a ir al gimnasio, fue en silencio. En lugar de publicar en redes, empezando mi negocio, se sentó a planear y ahorrar en secreto. En lugar de presumir que leería, simplemente empezó a leer sin decirle a nadie. Al principio fue extraño. Nadie lo felicitaba, nadie lo animaba, no había likes, no había palmaditas en la espalda. Solo él, su esfuerzo, y el silencio. Pero algo curioso empezó a suceder, al no tener que demostrar nada a nadie, su energía estaba 100% enfocada en lo que realmente importaba, hacer. Los sacrificios invisibles. Los primeros meses fueron los más duros. Se levantaba a las 5 de la mañana para entrenar, mientras todos dormían. Guardaba dinero en un sobre escondido en su habitación, mientras sus amigos gastaban en fiestas. Cambiaba horas de televisión por páginas de libros, aunque nadie lo supiera. Hubo días en que sintió ganas de rendirse. Días en los que pensó, ¿de qué sirve tanto esfuerzo si nadie lo nota? Pero justo ahí entendió la lección más importante: los cambios reales no necesitan testigos, porque tu transformación se nota sola. El despertar de la transformación. Pasaron 6 meses. Una mañana, Daniel se miró al espejo y notó algo diferente. Su cuerpo había cambiado, su energía era otra, y su mentalidad era más fuerte. Un día, un amigo lo vio y le dijo sorprendido: oye, ¿qué te pasó? ¿Estás más delgado, con más fuerza, estás yendo al gimnasio? Y Daniel, con una leve sonrisa, respondió: sí, hace tiempo que empecé. Ya no necesitaba anunciarlo. Los resultados hablaban por él. Lo mismo pasó con su negocio. Cuando finalmente lanzó su proyecto, nadie lo había visto venir. Muchos pensaban que era un sueño nuevo, pero la verdad es que llevaba meses trabajando en silencio. Reflexión profunda. La historia de Daniel refleja algo que pasa en la vida de millones de personas:
confundir hablar con avanzar. Cada vez que cuentas tus planes, tu mente recibe una recompensa falsa. Te sientes bien, como si hubieras hecho algo, pero en realidad no hiciste nada. Por eso, los grandes logros requieren silencio. Porque el silencio te da concentración, te quita distracciones, te obliga a enfocarte en ti mismo. Trabajar en silencio no significa no compartir jamás, sino dejar que tus acciones sean más fuertes que tus palabras. Moraleja de la historia. Daniel aprendió que no se trata de impresionar con lo que planeas hacer, sino de sorprender con lo que lograste. El mundo no necesita más personas que hablen de sueños. Necesita más personas que trabajen en ellos, aunque nadie los vea, aunque nadie los aplauda, aunque nadie lo sepa, hasta que el resultado sea imposible de ignorar. Cierre de esta sección. El ruido emociona, pero el silencio transforma. Cuando trabajas en silencio y en ti mismo, tus resultados serán tan claros que ya no necesitarás explicarlos. Historia 2, la lección del bambú japonés. El misterio del crecimiento invisible. Existe una planta en la naturaleza que esconde una de las lecciones más poderosas de la vida, el bambú japonés. Cuando alguien planta una semilla de bambú, lo primero que nota es la aparente falta de resultados. Riegas la tierra, la cuidas con paciencia, esperas, y al cabo de semanas, nada. Pasan meses, y la superficie sigue igual, tierra seca, sin brotes, sin señales de vida. Pasan años, y nada cambia. Durante 5 largos años, no se ve prácticamente ningún crecimiento en la superficie. Para cualquiera que mire desde afuera, parece un fracaso. Pero aquí viene el secreto. Durante esos 5 años, el bambú está desarrollando un sistema de raíces profundas y resistentes, una base tan sólida que le permitirá sostener lo que está por venir. Y entonces, después de esos años de silencio bajo la tierra, ocurre lo increíble. En tan solo 6 semanas, el bambú crece más de 30 metros de altura. La metáfora con la vida. La mayoría de las personas quieren resultados rápidos. Quieren sembrar hoy y cosechar mañana. Empiezan una dieta y esperan ver un cambio en una semana. Inician un proyecto y si no da dinero en un mes, lo abandonan. Abren un libro y si no sienten que aprendieron todo en un día, se rinden. Pero la vida funciona como el bambú japonés, los grandes cambios no se ven al principio. Primero hay que construir raíces invisibles, bases que nadie aplaude, sacrificios que nadie ve. La pregunta es, ¿estás dispuesto a trabajar 5 años en silencio, para crecer 30 metros después? Las raíces que nadie ve. Piensa en las raíces del bambú como la disciplina, la constancia, los hábitos diarios. Cuando te levantas temprano para entrenar, aunque nadie lo sepa, estás echando raíces. Cuando estudias de madrugada mientras los demás duermen, estás echando raíces. Cuando ahorras dinero en silencio, resistiendo la tentación de gastarlo, estás echando raíces. Cuando trabajas en tu proyecto sin resultados inmediatos, estás echando raíces. Nadie ve esas raíces. Nadie aplaude ese sacrificio. Pero un día, cuando la planta brote, todos verán el resultado y pensarán que fue de la noche a la mañana. El error de abandonar antes de tiempo. Imagina que alguien planta bambú y, al cabo de un año sin ver nada, se cansa y deja de regar. Nunca verá el crecimiento. No porque la semilla estuviera muerta, sino porque no tuvo la paciencia de esperar. Así pasa con los sueños, la mayoría no fracasa porque sean imposibles, fracasa porque la gente se rinde antes de tiempo. Muchos abandonan el gimnasio porque no ven resultados rápidos. Dejan sus estudios porque no hay recompensas inmediatas. Sueltan proyectos porque no generan dinero en los primeros meses. Pero no entienden que estaban justo en la etapa de las raíces. Ejemplo real, J.K. Rowling. La autora de Harry Potter, J.K. Rowling, pasó años escribiendo su historia en silencio, mientras vivía con dificultades económicas. Sus primeros borradores fueron rechazados por más de 12 editoriales. Muchos le decían que dejara de intentarlo. Durante todo ese tiempo, parecía que nada crecía. Pero lo que estaba pasando era invisible, estaba desarrollando raíces de paciencia, disciplina y fe en su historia. Y un día, como el bambú, su trabajo brotó, la saga de Harry Potter se convirtió en un fenómeno mundial, cambiando su vida para siempre. Ejemplo real,
Thomas Edison. Thomas Edison intentó más de 1000 veces antes de inventar la bombilla eléctrica. Cuando le preguntaron cómo había soportado tantos fracasos, él respondió: no fracasé 1000 veces, descubrí 1000 maneras que no funcionaban. Cada intento era una raíz. Nadie lo aplaudía mientras fallaba. Nadie lo celebraba mientras experimentaba en silencio. Pero todas esas raíces eran necesarias para que un día la luz brillara, literalmente, en el mundo entero. El dolor del silencio y la recompensa del brote. Lo más difícil de trabajar como el bambú es soportar el silencio. Durante esos 5 años, parece que no hay progreso. La mente se llena de dudas. ¿Y si estoy perdiendo el tiempo? ¿Y si nunca funciona? ¿Y si todos los que me dijeron que no se rían al final? Esa es la parte que destruye a la mayoría, la impaciencia. Queremos la fruta sin pasar por la siembra, el aplauso sin pasar por el esfuerzo. Pero quienes logran resistir ese silencio, cuando llega el crecimiento, lo hacen con tanta fuerza que nadie puede ignorarlos. Visualiza tu propio bambú. Imagina tu vida como esa semilla de bambú. Ahora mismo, tal vez no se ve nada. Tal vez entrenas, trabajas, estudias, y no parece que haya resultados. Quizá te comparas con otros que crecen más rápido, y te preguntas por qué tú no. Pero lo que no ves es que estás construyendo raíces. Tu disciplina es raíz. Tu constancia es raíz. Tu capacidad de no rendirte es raíz. Y cuando llegue tu momento, crecerás de golpe, y la gente pensará, qué suerte tiene. Pero no será suerte, será el resultado de años de trabajo silencioso. Conclusión de la historia. El bambú japonés nos enseña que los procesos más grandes requieren paciencia y silencio. No importa si ahora mismo parece que nada cambia. Confía en que tus raíces están creciendo. Sigue regando tu semilla con disciplina, sigue cuidando tu proyecto con constancia, sigue creyendo en ti aunque nadie más lo haga. Porque cuando llegue tu momento, crecerás tan rápido y tan alto que el mundo no tendrá más opción que notarlo. Historia 3: El boxeador invisible. El joven que nadie veía. En un barrio humilde de una gran ciudad vivía un joven al que todos conocían solo de vista. Delgado, callado, sin lujos, parecía un muchacho común. Su nombre era Mateo. Desde niño, Mateo había sentido fascinación por el boxeo. Miraba las peleas en televisión y soñaba con estar algún día en un ring, levantando los brazos como campeón. Pero a diferencia de otros chicos que presumían de sus guantes nuevos o se la pasaban hablando de sus sueños, Mateo tenía algo diferente: silencio. No hablaba de lo que iba a hacer. Simplemente lo hacía. Las madrugadas invisibles. Cada mañana, mientras la ciudad aún dormía, Mateo salía a correr. Sus zapatillas estaban gastadas, sus pantalones tenían agujeros, y su camiseta no era de marca. No tenía nada que lo hiciera ver como un futuro campeón. Mientras otros jóvenes buscaban atención en redes sociales, subiendo fotos en el gimnasio o vídeos entrenando, Mateo estaba corriendo en calles vacías, bajo la neblina, sin público ni aplausos. Nadie sabía que llevaba meses haciendo eso. Regresaba a casa sudado, cansado, y se iba al gimnasio del barrio, un lugar pequeño, con sacos de boxeo viejos, guantes rotos y apenas un ring de madera maltratada. Ahí pasaba horas lanzando golpes, perfeccionando su técnica, corrigiendo sus errores. Su entrenador le decía: Mateo, aquí no hay cámaras, aquí no hay fama. Lo que construyas aquí, lo vas a mostrar en el ring, no antes. Mateo asentía. Él entendía que la verdadera preparación no necesitaba ser vista, solo sentida. El contraste con los demás. En el mismo gimnasio entrenaban otros boxeadores jóvenes. Muchos de ellos eran talentosos, fuertes y con buena técnica. Pero tenían un defecto: querían ser vistos antes de estar listos. Subían cada entrenamiento a redes sociales, presumían de sus músculos, hablaban como campeones aunque aún no habían peleado en serio. Decían cosas como: yo voy a ser el próximo campeón. Cuando me suba al ring, nadie me detiene. Y mientras hablaban, descansaban más de lo que entrenaban. Mateo los observaba en silencio. Nunca los contradijo, nunca discutió.
Él sabía que los resultados no se discuten, se demuestran. El sacrificio invisible. Entrenar en silencio no era fácil. Mateo soportaba ampollas en los pies, nudillos sangrando por golpear el saco, músculos adoloridos cada mañana. A veces quería quedarse en la cama, pero su disciplina era más fuerte que su pereza. Hubo días en los que dudó de sí mismo. Pensó: ¿vale la pena tanto sacrificio si nadie me ve y si nunca llega mi oportunidad? Pero su entrenador siempre le recordaba una frase: el éxito llega cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. Tú sigue preparándote, que tu oportunidad llegará. El día de la oportunidad. Pasaron los años. Mateo había entrenado en silencio mientras muchos de sus compañeros abandonaban el boxeo, aburridos de no tener resultados rápidos. Entonces, un día, llegó la noticia: habría un torneo regional. Los mejores jóvenes del país competirían, y el ganador tendría la oportunidad de ser visto por promotores importantes. Mateo se inscribió. Nadie sabía quién era. En la lista de competidores, muchos tenían apodos llamativos: el Rayo, el Martillo, el Tigre. A Mateo simplemente lo llamaron por su nombre. Nadie apostaba por él. La pelea sorpresa. La primera pelea fue contra un rival famoso en la región, fuerte y popular en redes sociales. Al entrar al ring, todos gritaban el nombre del oponente. Nadie conocía a Mateo. La campana sonó. Y en ese instante, todo lo que había entrenado en silencio salió a la luz. Su velocidad sorprendió, su resistencia asombró, su técnica era impecable. El público enmudeció al ver cómo aquel joven desconocido dominaba el combate. Ganó. Y no fue suerte. Fue el resultado de años de trabajo invisible. De invisible a imparable. Mateo siguió avanzando en el torneo. Pelea tras pelea, sus rivales caían. La gente empezó a llamarlo el boxeador invisible, porque nadie lo había visto venir. Había estado entrenando sin que nadie lo notara, y ahora todos querían saber de él. Lo que había construido en silencio se convirtió en ruido imparable en el ring. En la final, enfrentó al favorito del torneo. Fue una pelea dura, de golpes intensos, sudor y sangre. Pero Mateo tenía algo que su rival no: disciplina acumulada en cada madrugada, en cada golpe al saco, en cada día de silencio. Ganó la final. Y con esa victoria, su nombre empezó a sonar. Promotores, periodistas y fanáticos querían entrevistarlo. Le preguntaban: ¿cómo lo hiciste? ¿Cuál es tu secreto? Mateo sonreía y respondía con sencillez: no hay secreto. Solo entrené mientras nadie me veía. La moraleja del boxeador invisible. La historia de Mateo enseña una lección clara. El trabajo que haces en silencio es el que se ve cuando importa. Mientras los demás buscan ser vistos, tú debes buscar ser preparado. Porque el día que llegue tu oportunidad, no habrá tiempo de improvisar. O estás listo, o no lo estás. El ruido puede impresionar por un momento, pero el silencio construye resultados que impresionan para siempre. Reflexión profunda. Tal vez ahora mismo te sientes como Mateo en sus inicios, entrenando en soledad, trabajando sin que nadie lo note, esforzándote mientras otros parecen tener la atención. Puede que dudes de ti, que pienses que no sirve de nada tanto sacrificio. Pero recuerda, cada sacrificio silencioso es una inversión. Cada hora de trabajo que nadie ve, cada madrugón, cada renuncia, son raíces invisibles que un día sostendrán tu victoria. El mundo no necesita que grites tus sueños. Necesita que los cumplas. Y cuando llegue tu momento, cuando estés en tu propio ring de la vida, todo lo que hiciste en silencio se hará evidente. Historia 4: La disciplina invisible de los grandes. El mito del talento. Cuando vemos a los grandes atletas, empresarios, artistas o genios de la historia, solemos pensar: nacieron con un talento especial. Ellos sí tuvieron suerte. A mí nunca me pasará algo así. Pero detrás de cada éxito que el mundo admira, hay miles de horas de trabajo que nadie vio. Hay una disciplina invisible, un esfuerzo silencioso, que construyó lo que después se convirtió en talento o genialidad. Michael Jordan, el que nunca se conformó.
Michael Jordan es considerado por muchos como el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. Pero antes de ser leyenda, fue rechazado del equipo de baloncesto de su escuela secundaria. La mayoría se hubiera rendido. Jordan, en cambio, transformó ese rechazo en combustible. Se pasaba horas y horas entrenando solo en la cancha, lanzando cientos de tiros hasta perfeccionarlos. Más tarde dijo una frase poderosa: "He fallado más de 9,000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 partidos. 26 veces confiaron en mí para hacer el tiro ganador y fallé. He fracasado una y otra vez en mi vida. Y por eso he tenido éxito". El mundo vio sus victorias en la NBA, pero lo que no vio fueron las madrugadas de entrenamiento, los tiros fallados, el sudor derramado en silencio. Esa fue la disciplina invisible que lo convirtió en grandeza. Kobe Bryant, el Mamba Mentality. Kobe Bryant tenía una obsesión: mejorar cada día. Su rutina era legendaria. Mientras otros jugadores llegaban al entrenamiento a las 9 de la mañana, Kobe ya había entrenado 2 horas antes de que ellos despertaran. Él decía: "Si entreno 4 horas más que tú cada día, al cabo de un año, no tendrás manera de alcanzarme". Kobe entendió que la disciplina invisible, esas horas que nadie ve, son las que crean la diferencia. El mundo lo conoció como una estrella, pero detrás de cada partido había miles de entrenamientos que nadie aplaudió. Cristiano Ronaldo, la máquina de constancia. Cristiano Ronaldo no nació siendo el jugador más talentoso. De hecho, muchos decían que nunca llegaría a ser el mejor. Pero lo que lo llevó a la cima no fue el talento, sino la constancia. Es famoso por ser el primero en llegar al entrenamiento y el último en irse. Por cuidar su alimentación, su cuerpo y su mentalidad con una disciplina férrea. Mientras otros celebraban fiestas, él descansaba para rendir mejor. Hoy, después de décadas de carrera, sigue siendo uno de los jugadores más admirados del mundo. Y todo gracias a la disciplina invisible que sostuvo su carrera. Steve Jobs, el obsesivo silencioso. Steve Jobs, fundador de Apple, pasó años trabajando en un garaje con pocos recursos. Nadie lo veía, nadie hablaba de él. Mientras otras empresas ya tenían fama, Jobs seguía obsesionado con perfeccionar sus diseños, mejorar cada detalle, soñar con una computadora que cambiara el mundo. Muchos lo consideraban un loco. Pero esa obsesión silenciosa fue la semilla de Apple. Cuando finalmente presentó sus productos al mundo, parecieron mágicos y sorprendieron a todos. Lo que la gente no vio fueron los años de trabajo silencioso y obsesivo. Thomas Edison, el maestro de los intentos. Edison es famoso por haber inventado la bombilla, pero lo que pocos recuerdan es que falló más de 1000 veces antes de lograrlo. Cuando un periodista le preguntó cómo soportaba tantos fracasos, Edison respondió: "No fracasé 1000 veces. Descubrí 1000 formas que no funcionaban". Ese es el poder de la disciplina invisible. Mientras el mundo ve el éxito final, tú has vivido cientos de intentos silenciosos. Edison no buscaba aplausos en cada prueba, solo buscaba aprender. Y por eso cambió la historia. Vincent Van Gogh, el artista incomprendido. Van Gogh pintó más de 900 cuadros, y en vida no vendió casi ninguno. Fue ignorado, rechazado, criticado. Murió pobre, creyendo que había fracasado. Pero siguió pintando en silencio, día tras día, porque el arte era su vida. Décadas después, sus obras se convirtieron en algunas de las más valiosas del mundo. La disciplina invisible de crear aunque nadie lo valore es lo que convierte un trabajo en legado. El patrón que une a todos. ¿Qué tienen en común Jordan, Kobe, Ronaldo, Jobs, Edison y Van Gogh? 1. Trabajaron más de lo que hablaron. 2. Soportaron el silencio y la falta de reconocimiento. 3. Construyeron resultados imposibles de ignorar. Esa es la verdadera receta de la grandeza, no el talento, no la suerte, sino la disciplina invisible que pocos están dispuestos a tener. ¿Cómo aplicar esta lección en tu vida? Tú también puedes vivir con disciplina invisible. No necesitas ser famoso ni millonario para aplicarlo. Si estudias en silencio mientras los demás se distraen, estás construyendo tu futuro. Si trabajas en tu negocio mientras los demás solo hablan de sus planes, estás creando tu éxito.
Si entrenas tu cuerpo y tu mente aunque nadie lo note, estás forjando una versión de ti que sorprenderá a todos. Recuerda, el mundo no ve tu proceso, solo ve tu resultado. Cierre final del guión. Hoy quiero dejarte esta pregunta: ¿quieres ser alguien que habla de lo que hará, o alguien que sorprende con lo que logra? Los grandes no necesitaron anunciar su éxito antes de tiempo. Dejaron que sus resultados hablaran. Y tú puedes hacer lo mismo. Trabaja en silencio, trabaja en ti mismo, y cuando llegue tu momento, no necesitarás explicaciones, tus resultados harán todo el ruido que hace falta. Con eso dicho, gracias por ver y hasta la próxima.